Buenos días. Le voy a dar otra oportunidad porque los de la mañana vinieron más temprano y estaban más despiertos. A ver, buenos días. Bueno, es una alegría inmensa volver a estar aquí en esta semana tan especial. La PET llegó, así que estamos muy felices de ya estar aquí junto a muchos hermanos que ya están viajando. Les contaba a los hermanos del primer servicio que antes de salir para la reunión me escribió el pastor Koji Baby de India, que estaban subiéndose al avión. 37 horas y media de vuelo van a tener en total para llegar aquí recién mañana en la noche. Así que ya hay muchos, hay hermanos de Argentina que están viniendo. En el primer servicio había un matrimonio de pastores que estaba. Está Ferigi con nosotros, Fernando y Giselle, que son de Misiones, la República de Misiones al norte de Argentina. Qué lindo que estén acá. En el primer servicio teníamos un matrimonio de pastores que está festejando sus 35 años de casado. Les decía a los hermanos que los matrimonios normales, los 35 años de casado se van de viaje, hacen algún viaje exótico y demás. Estos hermanos vinieron, estos pastores vinieron a la PET, y no solo que vinieron a la PET, sino que el domingo libre vinieron a la iglesia. Así que ponen la vara muy alta para todos nosotros. Pero bueno, estamos muy felices de estar aquí. No estamos solos, está mi esposa Miru con nosotros, están mis hijos abajo en los kids, Samuel, un furcio, Amelie, Agustín, y mañana está llegando el resto de la familia, ahí va Gustavo, Karina, Samuel, Melanie y David. Así que estamos familia completa esta semana en Panamá para vivir juntos la PET. Agradecidos también al Señor. Y quiero hacerlo al principio por si se me olvida al final, agradecer a los pastores José y Tere y a todos ustedes por recibir la PET como anfitriones. Muchos de ustedes han abierto sus casas para hospedar gente, otros han puesto su tiempo para trasladar hermanos. Así que muchas gracias por de verdad ser los mejores anfitriones que la PET podría tener en Panamá. Así que muchas gracias, familia, en nombre de todos los que estamos involucrados en la PET. Muy bien, para ir a la palabra, comenzamos una conversación en el primer servicio y esta será la continuidad de ese primer mensaje. Entonces, si hay cosas que por ahí no quedan del todo claras, sería bueno que usted pueda oír la palabra del primer servicio. Y si después de oír la palabra del primer servicio hay cosas que no quedan claras, puede hablar con José y con Tere, que ellos se las van a acomodar. Pero la intención es sembrar una palabra en el corazón de todos nosotros que nos desafíe en este tiempo tan particular que como casa, como familia estamos viviendo. El Señor viene hablándonos acerca de doble gracia, lo doble, lo doblado. Y hay una palabra que está en nuestro corazón, la compartimos en nuestra congregación la semana pasada. Y orando por esta mañana sentí una dirección de compartirla con ustedes. Y o el título de este mensaje se titula No es tu vida. Y vamos a poner algunas bases de lo que significa, de lo que representa. Un poco hablamos en el primer servicio de que la mayoría de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, cada vez que escuchamos Perdón, ¿veo bien? ¿Ignacio Reves son ustedes? ¿Sí? Miren, hay hermanos que vinieron desde Río Grande, Tierra del Fuego, al sur del continente. ¿Hay alguien más que haya venido a la PET y esté hoy? No, por las dudas, para no sentirme mal después. Perdón, es que justo los vi ahora y no quería ser injusto. Ellos vinieron desde el sur, desde el fin del mundo, literalmente. Cuando usted va a predicar a Tierra del Fuego, cumple Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra se cumple en Río Grande, Ushuaia y toda la región. Así que, bueno, si quieren aplaudir, está buenísimo. Miren, llevan 3 aplausos ya. Esta expresión no es nuestra vida. Decíamos que la mayoría de nosotros como hijos de Dios
cada vez que escuchamos la expresión, la frase, somos de Dios, lo celebramos, nos ponemos felices, soy de Dios, estoy en las manos de Dios, Dios cuida de mí, fui salvo, fui comprado, fui rescatado. Ahora, esa expresión, ser de Dios, ser propiedad de Dios, ¿no? Esa declaración que se hace después de la confesión de fe, ahora te declaramos propiedad privada de Jesucristo. Es maravillosa, pero va acompañada de una verdad que tiene la misma intensidad. Y es que ser de Dios significa que no somos nuestros. Y si hay algo que nos cuesta, o lo voy a sacar a usted de la ecuación, hay algo que me cuesta, es no creer que soy de Dios, que soy su hijo, que soy amado, que soy recibido, que fui perdonado. Lo que sí me cuesta soltar es la autonomía de creerme dueño de mí mismo. Muchas veces es normal que hablemos de mi esposa, mis hijos, mi casa, mi carro, mi tiempo, mi dinero. Frases como esta que usted nunca ha escuchado y mucho menos nunca ha dicho, pero frases como esta es mi vida y con mi vida yo hago lo que quiero. Bueno, este es mi tiempo y con mi tiempo yo hago lo que quiero. Bueno, es mi dinero porque me lo he ganado con el sudor de mi frente y con mi dinero yo hago lo que quiero. Y entonces lo que presentamos es una separación de lo que Dios nos separó. Por supuesto somos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos de Dios y eso no está en duda. En el momento en que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos pasado a ser posesión de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en Efesios, con las arras del Espíritu, que es el anticipo de lo que viviremos en plenitud. Ahora, el hecho de ser de Jesucristo viene acompañado de la verdad indivisible de que ser de Él significa que ya no me pertenezco. Significa que no soy nuestro, que no soy mío. Y en Romanos capítulo 14, no lo vamos a leer porque lo explicamos en el primer servicio. Romanos capítulo 14, verso 8, el apóstol Pablo hace esta declaración llena de fe, llena de esperanza, que inclusive hay un precioso himno que se canta a veces en las congregaciones que tiene que ver con esta declaración. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Esa expresión, somos del Señor. Nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida ya no nos pertenece. Pero no solo no nos pertenece en el sentido romántico de la declaración, no solo en el sentido maravilloso que es saber que fui comprado, que fui rescatado, que fui perdonado, que fui trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, sino que también eso implica que ya no soy dueño de mí mismo. Pero ¿cómo nos cuesta en la práctica dejar de ser dueños de nosotros mismos? ¿Cómo nos cuesta renunciar a la autonomía? Y leíamos en el primer servicio, estoy haciendo una recapitulación para conectar con el mensaje de esta mañana. Leíamos la parábola del siervo inútil, cuando Jesús dice, ¿qué siervo que llega a la casa después de trabajar? El amo le dice, ven y come conmigo. Primero le dice, ve y cocina para mí y después come tú. Y al final termina diciendo, buen siervo o siervo inútil, hemos hecho lo que debíamos de hacer. Y contaba que cuando yo iba al colegio, volvía a casa con un 5, aquí es la nota más elevada, me dijeron en el primer servicio. Volví a casa con un 5 feliz, esperando que me hagan un monumento porque me habían sacado un 5. Y la frase que mi mamá me decía era, ¿querés que te hagamos una fiesta por un 5? Es tu responsabilidad estudiar. No trabajás, no mantenés la casa. Tu única responsabilidad es estudiar. Y veo cómo muchos se identifican con esta frase, ¿verdad? ¿Qué querés que encima hagamos un monumento con lo que pagamos de colegio? Con lo que cuesta el colegio. Bueno, ese es el mismo concepto que nos describe el Señor cuando dice, lo único que espero que digan es, siervos inútiles somos, siervos indignos, hicimos lo que teníamos que hacer. Porque se espera que alguien que no vive para sí, viva para el Señor.
Y hablamos de eso en el primer servicio, así que ahora vamos a irnos a la segunda parte. Los apóstoles, cuando tienen que hablar de esto, nos van a decir que uno de los aspectos a los que los apóstoles hacían referencia es que al ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahora somos propiedad de Dios, le pertenecemos, es decir, no somos dueños de nuestra propia vida. Y una de las referencias neotestamentarias para afirmar esta verdad se encuentran en 1 Corintios capítulo 6, y yo le pido que me acompañe a buscarlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ustedes lo tienen en pantalla, pero yo lo voy a leer también, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Una de las metáforas o de las expresiones que nosotros encontramos en el relato bíblico, mejor dicho, de las expresiones que encontramos en el relato bíblico, es que Dios siempre ha querido habitar con su pueblo. Desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos que Dios mantenía una relación muy natural con Adán y con Eva. Dice que Dios se paseaba al aire del día por el huerto. Y desde que el hombre pecó y murió, porque esa es la definición más acertada, el hombre pecó y murió, Dios ha estado en una búsqueda de volver a habitar con el hombre. De ahí nosotros encontramos en todo el relato bíblico diferentes maneras de referir a esta verdad. Por ejemplo, el arca de Noé, la idea de que todo lo que entrara al arca sería preservado y todo lo que estuviera fuera del arca sería aniquilado. Referencia a que estar en Cristo es sinónimo de preservación, estar fuera de Cristo es sinónimo de muerte. Después nos encontramos con el tabernáculo de Moisés. Yo habitaré en el tabernáculo, mi gloria estará allí. Y entonces tenemos todo el relato de cómo Israel se relacionaba con Dios con el tabernáculo de Moisés. Luego tenemos el tabernáculo de David, otra expresión de Dios queriendo habitar. Tenemos un salmo célebre que es el Salmo 132, donde David dice: no daré descanso a mis ojos hasta que encuentre un lugar para la casa de Dios. Vemos el templo que edifica Salomón, y Salomón construye un templo y Dios habita en el templo de Salomón. En Ezequiel vemos la profecía sobre el templo. O sea, vemos siempre la intención de Dios habitar con el hombre. Pero llega el momento, gracias a la obra completa de Cristo en la cruz, donde Dios decide dejar de habitar en templos humanos o en templos hechos de manos de hombre, dicen las Escrituras. Deja de habitar en casas, deja de habitar en auditorios, deja de habitar en templos, para ahora habitar de vuelta en el hombre. Y aquel que recibe a Cristo como su Señor y Salvador se convierte en la habitación de Dios. Esto está descrito en todo el Nuevo Testamento de diferentes formas. En Efesios nos dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En Colosenses capítulo 1 se nos dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y ahora cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Nos hemos convertido en el lugar donde Dios habita. Nos hemos convertido en el lugar donde Dios vive. La residencia de Dios. Oh. Qué maravilloso es ver por los ojos de la fe, porque humanamente ninguno de nosotros nos sentiríamos aptos ni capaces, ni nos sentiríamos lo suficientemente dignos de que el Hijo de Dios, Redentor de la humanidad y Señor de todo lo creado, haya decidido habitar en un vaso de carne y hueso, o como lo llama el apóstol Pablo, un vaso de barro.
el tesoro más grande de la creación, ahora habita en un vaso de barro. Mire el que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga esta mañana. Bueno, si esa es la mejor, no me quiero imaginar la peor. Pero mírelo con la mejor sonrisa y dígale, así como me ves, soy templo del Espíritu Santo. Así como me ves, soy la habitación donde Cristo ha decidido habitar. Ahora eso... Sí, hermana, por favor, no hay problema. Señor, haz el milagro de vuelta. Pablo nos va a decir en este pasaje que acabamos de leer que no podemos ignorar o ignoran. En Argentina lo diríamos así, o se hacen los tontos y creen que vuestros cuerpos pueden servir para lo que ustedes quieran. No, ya sus cuerpos no les pertenecen. Ya ustedes no se pertenecen a sí mismos. Ahora pertenecen al que los compró. ¿Usted se pensaba que ser comprado por Cristo era para hacer lo que le dé la gana? No tenemos permiso por el que nos compró para hacer lo que se nos dé la gana, porque no somos nuestros. No somos nuestros. Y esto nos introduce a algunas realidades. Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y la propuesta de esta mañana es que el Señor pueda entrar en nuestro templo. ¿Recuerda que dijimos que el templo no es el auditorio? Que el templo no es el lugar. Nosotros estamos acostumbrados a llamarle a este lugar la casa del Señor, la casa de Dios. Pero este lugar solo es casa de Dios cuando estamos nosotros. Cuando no estamos nosotros es un auditorio más. Hermoso, bonito, cómodo, pero es un auditorio más, como cualquier auditorio en la ciudad. Lo que hace la diferencia es cuando nosotros, que somos la casa de Dios, nos reunimos en un lugar. Por eso a partir del miércoles el RIU va a ser la casa de Dios, porque nos vamos a reunir. El lugar va a cambiar, lo que importa es el entendimiento de quienes van. Pero figurativamente es como si le diéramos a Dios, y es la intención de mi mensaje de esta mañana, permitir que el Señor examine nuestro corazón y que nos limpie de todo lo que pueda encontrar que no es Cristo. Porque hemos aprendido en este último tiempo que todo lo que no es Cristo en mí es pecado, aunque sean cosas buenas. Para nosotros es más fácil llamar pecado a cosas malas. Y muchas veces las cosas buenas que nosotros tenemos, que no son Cristo, también son pecado. Solo que es más fácil para nosotros identificar lo malo y creer que porque entregamos lo malo, ahora somos buenos. Pero Dios no nos llamó a ser ni buenos ni malos, porque lo bueno y lo malo es el resultado de comer del árbol que no se debía de comer. Por lo tanto, Dios no nos llamó ni a lo bueno ni a lo malo, porque mi bueno sin Cristo es pecado. Mi malo sin Cristo es pecado. Solo que es más fácil, y este ha sido el trabajo de la religión, condenar lo malo y maximizar lo bueno, creyendo que lo bueno agrada a Dios. Y la verdad es que todo lo bueno y todo lo malo que hay en mí, si no es Cristo, es pecado. Entonces hay personas, acá no hay ninguna, están todas en Buenos Aires, ni siquiera en Misiones o en Tierra del Fuego, allá en Buenos Aires, hay gente que dice así, bueno, yo tengo una virtud, yo tengo algo bueno, y es, yo digo todo lo que pienso. Entonces vos te vas a enterar de todo lo que yo pienso porque yo hablo con la verdad. Soy sincero, y la verdad es que no son sinceros, son sincericidas. Porque eso que puede considerarse bueno sin el gobierno del Espíritu Santo destruye. Las Escrituras dicen, en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. No siempre todo lo que yo quiero hablar es todo lo que la otra persona necesita escuchar. Por eso, el órgano del cuerpo que más cuesta gobernar es la lengua. Esto lo dice Santiago 3, o sea, está en la Biblia. Pero
nos escudamos y decimos, es bueno, ¿vos qué preferís? ¿Que yo no diga nada o que te diga todo lo que piense? La pregunta es, ¿quién gobierna esa decisión? Porque a veces utilizamos el sincericidio para justificar nuestra falta de gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces utilizamos la lengua como una cloaca. Iba una palabra más fuerte, pero para no herir susceptibilidades dejamos cloaca. El lugar donde van los desechos. Lo bueno y lo malo en mí, que no es Cristo. Oh, pero qué buena persona. No, no es buena persona, porque buena persona sin Cristo está muerta. ¿Vio cuando hay gente que te quiere convencer de alguien y te dice, pero es un buen chico, es una buena chica, tiene todo, le falta Cristo nada más, pero es una buena persona? La mejor persona de Panamá o la mejor persona del mundo sin Cristo sigue estando muerta, aunque sea buena. Israel tenía gente buena, pero aún así tuvo que venir el Salvador, porque aún lo bueno de mí no sirve para Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que examinar en este templo? Haga conmigo así, por favor, en este templo. Porque es más fácil hacer en el templo de acá. Y si está tu cónyuge al lado, no sabés cómo vuelan los codos. En este de acá. No, en este de acá. En este de acá. Porque muchas veces en este templo de acá hay actitudes hipócritas. A veces en este templo de acá hay motivaciones incorrectas. A veces en este templo de acá hay pecados ocultos. Y fíjense que no estoy diciendo en ese templo de allá, estoy diciendo en este templo de acá. Porque todos los días, si Cristo no nos gobierna, si Él no es nuestra vida, estas cosas aparecen en todos. Así seas recién convertido, tengas 20 años, seas líder, pastor, apóstol, querubín, vicedios, serafín, cuarta persona de la Trinidad. Si Él no te gobierna, aparecen las actitudes hipócritas, aparecen las motivaciones incorrectas, aparecen los pecados ocultos. Y hay una ilustración que nos va a servir en esta mañana, ya mediodía, no, ya tarde, ¿no? A partir del mediodía se le dice tarde acá. ¿Sí? Ya está tarde. Lo bueno de que ya sea tarde es que la tarde puede durar. Tenemos hasta las 7 de la tarde que se hace la noche, ¿verdad? Juan capítulo 2. Sí, no me convencieron mucho los amenes, pero nos desquitamos la pet, no se preocupe. Juan capítulo 2, verso 13. Y esta historia, yo sé que usted probablemente ya la ha leído y ha pensado en lo tremendo de los judíos que tuvieron que ver, y si vio The Chosen, vio esta escena en The Chosen claramente. Pero esta tarde no vamos a pensar en los judíos de allá, ni en los evangélicos de allá, ni en el templo de allá. Vamos a leer esta historia hacia este templo. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan? Juan capítulo 2, verso 13. Evangelio según San Juan, capítulo 2, verso 13. Luego, como se acercaba la Pascua, ustedes saben todo lo que representa la Pascua en el lenguaje bíblico. Luego, como se acercaba la Pascua, que es una fiesta de los judíos, Jesús se fue a Jerusalén. Dentro del templo, no estamos pensando en el templo de allá, estamos pensando en el templo de acá. Dentro del templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados a sus mesas. Entonces hizo un látigo con algunas cuerdas y echó a todos del templo. También echó junto con ellos a sus ovejas y bueyes. Arrojó al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido o estamos siendo
como los judíos con aquel templo, hoy lo somos en nosotros. ¿Cuántas veces, y vamos a hablar de esto en esta mañana, hemos levantado ovejas, bueyes, palomas, cambistas? Y la pregunta que quiero hacerte y que quiero hacerme en esta mañana es, si Jesús entrara a nuestro templo hoy, ¿qué mesas voltearía? ¿Con qué mesas Él se encontraría que no son la mesa para lo cual Él diseñó el templo, pero que hoy están ahí? Esta ilustración o esta historia es una de las pocas historias que está en los 4 evangelios. Usted sabe que no todos los milagros que Jesús hizo fueron escritos, o no todas las enseñanzas que Jesús dio fueron escritas. Pero sí tenemos los 4 evangelios, que son 4 perspectivas del ministerio terrenal de Jesús. Y hay milagros o hay enseñanzas que están en Lucas, pero que no están en Juan, que están en Mateo, pero que no están en Marcos. Esta enseñanza o este acontecimiento está en los 4. Así que algo hay para considerar aquí. En Juan capítulo 2, verso 13 al 16, Jesús se encuentra con una realidad. El templo no estaba haciendo lo que fue llamado a hacer. Se llenaron de bueyes, de ovejas, de palomas y de cambistas. Ahora, hay que entender el significado literal y el significado simbólico de por qué Jesús se va a enojar con estas 4 cosas. No sabemos si eran solo estas 4 cosas que estaban. Lo que sí sabemos es que Jesús se enojó con estas 4 cosas. Número 1, vamos a dar la explicación de cada cosa para luego dar su interpretación. Número 1, ¿por qué los bueyes y por qué las ovejas? Los bueyes y las ovejas eran animales usados en los sacrificios según la ley de Moisés. Los ricos generalmente ofrecían bueyes porque eran animales grandes, animales costosos que demandaban mucho cuidado, mucho tiempo, mucha atención, mucha inversión. Así que los ricos generalmente ofrecían bueyes y ovejas, lo cual representan sacrificios costosos. Pero esta es la clave. La ley de Moisés decía que cada uno de los que debía venir a ofrecer sacrificio tenía que traer su animal. ¿Pero qué hizo Israel? Israel creó un sistema dentro del templo que te decía algo semejante a esto. No te vas a venir desde Nazaret con el buey. Vení acá, nosotros te lo cobramos un poquito más caro. Si vos tenés, lo vas a comprar y entonces nosotros nos vamos a enriquecer a costa de tu deseo de venir a sacrificar. Eso es lo que Jesús viene a denunciar, la corrupción que se había fomentado en el templo. ¿No tenés oveja? No te preocupes, acá te la vendemos 2 al precio de 1. ¿No tenés moneda? Que son los cambistas. ¿Qué son los cambistas? Los cambistas son los que vendían la moneda que se podía utilizar en el templo, que eran los siclos. No podía venir cualquiera con $1 y querer ofrecer sacrificio en el templo. Para ir a comprar el sacrificio, primero tenía que cambiar de moneda. Así que, ¿qué hacían los cambistas? Si la relación era $1, un ciclo, los cambistas te decían, comprar un ciclo sale $2. Y entonces los tipos corrompían el diseño y el propósito del templo. Ahora, ¿por qué palomas? Las palomas eran el sacrificio permitido para los pobres que no podían comprar un cordero. Según Levítico 7 y Levítico 12, si usted no tenía dinero para comprar buey, para comprar oveja o para comprar un cordero, podía comprar una paloma. Aguánteme,
porque esta es la explicación literal. Ahora vamos a ir a lo que representa para nosotros. Y los cambistas, como decíamos recién, cambiaban monedas extranjeras por la moneda del templo, ya que las monedas con imágenes de César o dioses paganos no se aceptaban en las ofrendas del templo. Sin embargo, cobraban comisiones elevadas y muchas veces cometían abusos económicos. La verdad es que alguien pudiera decir en esta mañana, pastor, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Si yo no voy al templo, acá no veo usted que en la esquina tienen ovejas, bueyes, no tienen palomas, no hay cambista, nadie anda cambiando. Sí, pero recuerde que no estamos hablando del templo físico, estamos hablando de nuestro templo. ¿Qué representan estas 4 cosas en nosotros? Y es mi punto central en esta mañana. Número 1, los bueyes. Los bueyes representan el orgullo y la autosatisfacción. Los bueyes eran animales de gran tamaño y de alto costo, generalmente ofrecidos por los ricos en los sacrificios. Y los bueyes representaban el esfuerzo humano y la autosuficiencia en la adoración. Señor, yo no te estoy ofreciendo palomas como este pobretón de acá. Yo te estoy ofreciendo algo que me costó. Te estoy ofreciendo el resultado de mi esfuerzo. ¿Cuántas veces nosotros cargamos este mismo nivel de orgullo cuando creemos que nuestras obras o nuestros logros nos hacen más justos delante de Dios? Señor, ¿tomaste nota? Este es el 4º diezmo que doy este año. ¿Te diste cuenta la ofrenda que di este mes? ¿Te diste cuenta cuántas horas tuve en la iglesia entre SEAP, Casa de Luz, los servicios? ¿Te diste cuenta cuán bueno que soy? Y entonces, sin quererlo, nos llenamos de orgullo de creer que nosotros le estamos dando a Dios lo que nos costó. El orgullo de creer que nuestras obras o nuestros logros nos hacen más justos delante de Dios. Los bueyes también simbolizan el legalismo. Cuando creemos que podemos por nuestros méritos o por nuestros esfuerzos agradar a Dios sin depender de su gracia. Este fue el problema del hermano mayor del hijo pródigo. Tantos años te serví y por mí no mataste nada. Tantos años hice cosas para vos. ¿Cuántos años te he dedicado, Dios? ¿Cuántos años te he dado? ¿Cuántos de mis mejores años he invertido? Y entonces creemos que nuestras obras y nuestros méritos es lo que nos hace justo delante de Dios. Cuando la verdad es que ninguno de nosotros, por más bueno que sea, puede agradar a Dios. Por eso Hebreos capítulo 13, verso 20 nos dice que el pastor de nuestras almas es el que hace, Él es el que hace en nosotros lo que es agradable a Dios. Pero esto no es nuevo, esto lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. No yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, ninguno de nuestros méritos pueden hacernos más justos delante de Dios. Ninguno de nosotros, por más que intentemos hacer lo bueno, podemos agradar a Dios. Por eso necesitamos la obra de Cristo en nuestro interior. Porque Él es el que hace lo que Dios quiere o a lo que a Dios le agrada. Y cuanto más tarde en reconocer mi incapacidad, más tiempo pasará sin disfrutar su gracia. Porque entonces creeré que son mis esfuerzos, o que son mis logros, o que son mis penitencias, o que son mis culpas las que me acercan a Dios. Y lo único que ha abierto
El camino al Padre es el sacrificio perfecto de Cristo. Ninguno de nosotros, por más sacrificios humanos que podamos hacer, podemos acercarnos ante el trono de la gracia. Pero gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, todos nosotros tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. No dependemos de nuestros méritos. Dios no nos trata por si nos portamos bien o nos portamos mal, porque si nos portamos bien es Cristo en nosotros, y si nos portamos mal es la ausencia de Cristo en nosotros. Las cosas buenas que nosotros hacemos solo pueden ser hechas por medio de Cristo. Él es el que hace las obras agradables que nosotros no podemos hacer delante de Dios. Pero ¿cuántos güeyes tenemos escondidos? Ay, que usted no sabe lo que yo hice hace 10 años que vengo acá. Y hace 20 años. Y esta casa está porque yo estoy acá. Y yo, a ese que está ahí usted lo ve así, pero lo gané yo para Cristo. Y a ese que está acá le prediqué yo. Él está acá porque yo lo agarré cuando se quería ir. Y le dije, te venía acá y te quedaba acá. Este marido que usted ve a lo mío, ahí lo tengo agarradito. Nuestro orgullo. Alguien dijo una vez que el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que lo tiene, menos el que lo tiene. El orgullo nos hace creer que por mi esfuerzo puedo ganar a Dios. ¿Cuántos bueyes nosotros tenemos escondidos? ¿Cuántos bueyes tenemos guardados? La pregunta que quiero hacerte en esta mañana para reflexionar sobre esto es, ¿estamos confiando más en nuestras obras que en la gracia de Dios? No, es que usted no sabe lo que yo oro, y usted no sabe lo que yo ayuno, y usted no sabe lo que yo evangelizo, y usted no sabe lo que yo discipulo. Ninguna de esas cosas sin Cristo cuentan delante de Dios. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí nunca. ¿Cuántos bueyes escondemos en nuestro templo? Segundo, ovejas. Estamos re bien de tiempo. Ovejas. Las ovejas eran el sacrificio común utilizado en la mayoría de las ofrendas. Representaban la adoración y la consagración a Dios. ¿Qué representa eso en nuestras vidas? Las ovejas representan un evangelio de comodidad, de conformismo. Pueden simbolizar personas que buscan una fe cómoda. Bueno, yo voy, estoy, que nadie me pida nada, yo ya di mucho, yo ya hice mucho. Yo lo único que voy es a recibir lo que Dios tiene para mí. Pero la fe que nace de Dios, nunca es cómoda. La fe que nace de Dios siempre genera incomodidad. La fe que nace de Dios siempre genera en nosotros un sentido de inconformismo. Gracias, Señor, por lo que tengo, pero sé que hay más. Gracias por lo que he conocido, pero sé que hay más. Pero cuando nos conformamos con las ovejas, nos acomodamos al consumo. Me lo tienen que dar. Mi papá dice que hay creyentes ovejas. Me bendice, me ora, me ayuda, me soluciona, me resuelve. Y la oveja es cómoda. Esto usted lo encuentra mejor explicado en las 3 parábolas de Lucas 15. La oveja, la moneda y el hijo. Los 3 niveles de un creyente en Cristo. El nivel inicial es comparado al de la oveja. Necesita que todo el tiempo alguien le esté dando. Necesita que todo el tiempo alguien le esté asistiendo. Necesita que todo el tiempo alguien lo esté ayudando. Pero el siguiente nivel es la moneda, que es el lugar o el momento en donde nos convertimos en un recurso para Dios, donde Dios puede contar con nosotros. Pero el nivel más elevado de la fe es cuando nos sabemos hijos, cuando nos sabemos parte, colaboradores de lo que Dios está haciendo. Pero muchas veces en nuestro templo nos acostumbramos a las ovejas, nos acostumbramos a lo cómodo.
Toque así el que está a su lado con su codo, porque lo veo que tiene ganas de hacerlo desde hace un ratito. Y dígale, ¿estás cómodo? Ay, es que estamos tan cómodos con el auditorio, estamos tan cómodos con la casa que tenemos, estamos tan cómodos que conseguimos parqueo, y entonces nos comenzamos a acomodar. Y cuando nos comenzamos a acomodar, Dios tiene que venir y voltearnos las mesas de nuestra comodidad. Y no sé si es una buena palabra profética. Lo que sí sé es que es la impresión que tuve en mi espíritu sobre esta casa. Vienen días de gran incomodidad. Vienen días donde Dios va a sacudirnos de aquellas cosas que creemos que hemos alcanzado. Hace muchos años atrás vino un obrero, era copastor de la primera congregación que plantaron mis papás. Y le dijo a mi papá, ¿vio, pastor? La iglesia está llena abajo, está llena arriba. No hay lugar donde poner los carros, no hay lugar donde sentar a la gente. Al fin lo logramos. Y mi papá le dijo, mientras nosotros tenemos 600 personas acá, todas las reuniones, en la discoteca de nuestra ciudad, todas las noches, hay 18,000 jóvenes. No puedo conformarme con que 600, cuando 18,000 se pierden todas las noches. Damos gracias a Dios por lo que hemos logrado hasta aquí, pero sabemos que hasta donde hemos llegado no es todo lo que Dios tiene preparado. Pero la ventaja es acomodarnos a lo que nos funciona. Viene una temporada de muchos ajustes. La palabra ajuste significa ir hacia lo que es justo. Todo lo que no se ajusta con el tiempo se rompe. Si la pata de la silla en la que usted está sentada se desajusta, usted puede estar sentado un rato, pero después de un rato el desajuste va a hacer que la silla se rompa. Nada funciona si no es ajustado. Una rueda desajustada, una rueda del carro desajustada a 40 kilómetros por hora puede que no se salga. Pero si usted va a 200 kilómetros por hora, una rueda desajustada puede provocar una tragedia. A mayor velocidad, mayor necesidad de ajustes. Pero ahora se van a poner como exquisitos con algunas cosas. Es que vamos más rápido. Y mientras vamos más rápido no podemos tolerar lo que antes tolerábamos. Pero soy yo, hace 20 años. ¿Cuánto tiene la Congre? ¿Cuántos años? ¿20? ¿Tere, cuántos años? 20. Pero yo estoy acá desde el día, la primera reunión. ¿Qué sería de mí si yo no hubiese estado? ¿Qué sería de nosotros? Ahora me van a venir a pedir esto. Es que en la medida en la que cobramos mayor velocidad, mire, me estoy saliendo del bosquejo porque siento esto de parte de Dios y no estaba escrito. Pero en la medida en la que vamos más rápido, no podemos tolerar las cosas desajustadas. ¿Qué son las cosas desajustadas? Todo lo que no es justo delante de Dios. Todo lo que no es justo delante de Dios tiene que ser ajustado. Porque lo que no se ajusta, y recuerde esta palabra hoy, lo que no se ajusta con el tiempo se separa. Si el matrimonio no se ajusta, con el tiempo se separa. Es normal que en la vida experimentemos desajustes. Cada temporada nueva trae sus desajustes porque nos saca. No es lo mismo una pareja cuando recién se conoce que cuando lleva conviviendo 40 años. No es lo mismo cuando recién se casan a cuando tienen el primer hijo. Después cuando tienen el segundo, el tercero, el cuarto. En nuestro caso no, en el segundo ya está. Cada nueva estación trae un desajuste. Ahora, si en ese desajuste programado no hay ajuste, con el tiempo habrá separación. Pero yo tengo esta casita de luz hace tanto. Sí, pero si no se ajusta, lo que no se ajusta se separa. Todo lo que no se ajusta. Ahora, los ajustes incomodan porque vienen a decirnos que estábamos muy cómodos. Y hay una mentalidad arraigada en muchas familias, que lo vemos en lo natural, pero obviamente tiene repercusiones en lo espiritual,
que es la mentalidad del todavía sirve. En toda casa, en regla general, tal vez no tanto ahora, pero hasta hace unos años, había una olla que le faltaba un mango. Y se lo agarraba con un trapo y se lo colaba. Y vos decías, mamá, cambia la olla. ¿Le dicen olla? ¿Sí? Cambia la olla. No, todavía sirve. Cuando las heladeras eran las heladeras Siam, esas blancas grandotas de años, cuando se desajustaba una puerta, se la ataba con alambre. Y decía, todavía sirve. Si se movía la pata de la mesa o la pata de la cama, se ponía un papel para que no se moviera más. ¿Por qué? Porque todavía sirve. El problema era cuando a alguien se le caía el agua caliente encima, o se le caía la puerta encima, o alguien estaba durmiendo y a las 3 de la mañana se le despatarraba la cama. Porque lo que todavía sirve es transitorio, pero en algún momento se va a romper. Por eso Jesús dice, no pongan remiendo en paño viejo. Porque poniendo remiendo nuevo en paño viejo, el vestido se va a romper y el remiendo se va a romper. No pongan vino nuevo en odres viejos, porque si no se va a romper el odre y se va a poner el viejo y se va a perder el vino. La mentalidad del todavía sirve, o peor, la mentalidad de así lo hicimos por años, tiende a producir separación. Una fe cómoda siempre nos deja en un lugar de consumismo. No terminó de salir el iPhone 16, ya vamos por el 16, ¿no? Que ya estamos pensando que en septiembre sale el 17. Y hay gente que no terminó de pagar el 16, que se va a endeudar de vuelta para tener el 17. Ahora, lleve eso a la vida espiritual. Siempre estamos esperando que nos den. Siempre estamos esperando que nos alimenten. La pregunta es, ¿cuándo pasamos de consumidores a productores? ¿Cuándo pasamos de gente que solo recibe a gente que también da? Porque todo lo que se recibe, si no se da, se pierde. Eso explicaría por qué hay gente en la iglesia, no aquí, sino en otro lado, que de tiempo en tiempo tiene que volver a empezar. Sí, pero viene bien, viene a todos los servicios, está haciendo el SEAB, está haciendo el Casa de Luz, y de tiempo en tiempo se pinchó. Y no, que yo no sé si acá es donde voy a estar, tengo todos mis amigos, pero no sé si es de Dios que yo me quede acá. ¿Por qué? Porque el que recibe pero que no da, con el tiempo se echa a perder. Por ejemplo, agua estancada es agua que con el tiempo se termina pudriendo. Y Jesús no dijo que nosotros seríamos una acumulación de agua. Jesús dijo que nosotros seríamos una fuente de agua viva. La idea es, el agua que recibo es el agua que doy. No sé por qué me fui para acá, pero espero que haga sentido para alguno de ustedes. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Porque Dios no te pedirá cuenta de lo que le dio a tu vecino. Dios te pedirá cuentas de lo que te confió a ti. Ah, bueno, no, Señor, lo que pasa es que yo estaba muy ocupado. Vos sabés que mi agenda, mi calendario, mi rutina, Señor, yo tengo una rutina muy... Yo no espero nada ni pido nada. Es la mentalidad de la oveja. Solo espera, solo consume, solo se acomoda. Por eso las ovejas no se perdieron mientras estuvieron en el aprisco, pero cuando las llevaron al desierto, una se perdió. Porque todo lo nuevo siempre genera sensación de inseguridad. ¿Sabe por qué? Porque no lo conocemos. Todo escenario nuevo en Dios genera un nuevo nivel de dependencia de Dios. Porque lo nuevo de Dios tiene una característica y es que yo no lo controlo. Por eso muchos de nosotros preferimos quedarnos con lo viejo, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. Algunos de nosotros nos quedamos con lo que hemos recibido de Dios allá atrás y nos perdemos lo que Dios quiere hacer hoy
Porque lo que Dios quiere hacer hoy es algo que no podemos controlar con nuestras manos. Los noto muy callados. Los del primer servicio estaban un poquito más solidarios. Pero personas que buscan una fe cómoda. Yo vengo acá, pero no me exijan nada. Yo ya le di mucho a Dios, a la iglesia, a María Santísima y a todos los demás. Que a mí nadie me pida nada. Yo voy, me congrego. Hermano, eso puede ser un buen acto religioso, pero eso no es fe. Porque la fe demanda entrega. La fe demanda renuncia. La fe demanda incomodidad. La fe, no, yo mando el cheque, mando la transferencia y que a mí nadie me pida más nada. Hermano, gracias por tu obra caritativa. Es buenísimo para una asociación sin fines de lucro registrada ante el gobierno y te puede descontar impuestos. No sé si acá descuenta impuestos, pero te puede descontar impuestos. Ahora, no digas que eso es fe. No digas que participas en el Evangelio de Dios. Porque participar en el Evangelio de Dios es comprometer nuestra vida con la causa que hemos abrazado. Es comprometer mi tiempo. No es mi tiempo. No es mi tiempo. No son mis recursos. No es mi dinero. No es mi posición. No es mi estatus. No, pastores, que usted no sabe todo lo que yo trabajé para tener el puesto que tengo en la empresa. Hermano, mañana tú te mueres y ¿sabes dónde se va el puesto de la empresa? Al reemplazo del que viene después de ti. Hay gente que le da 40 años de vida a una empresa que cuando se jubila dice muchas gracias por tu servicio prestado, ¿qué pasa el que sigue? A ver cuál es el próximo esclavo que nos va a regalar su tiempo y 40 años de su vida para algo que no tiene sentido eterno. Pero la fe cómoda dice, mientras yo esté bien. Es la fe, ¿sabe cuál es la fe cómoda? Se lo voy a decir con la Biblia. La fe cómoda es la fe de Ezequías. Mientras haya paz en mis días, no importa que venga después. Mientras a mí me vaya bien, no importa qué tipo de evangelio le dejo a mis hijos. Mientras a mí me vaya bien y mis hijos tengan 2 o 3 terrenos y puedan comprar 2 o 3 autos y se puedan ir de vacaciones a la playa, no importa que venga después. Ese es el síndrome de Ezequías. Sacuda al que está a su lado y dígale, sacúdalo con respeto, no, tampoco lo con... Pero sacúdale y dígale, se vienen días de incomodidad. Se vienen días de incomodidad. Percibo esta palabra, pastores, percibo esta palabra. Vienen días de mucha incomodidad. Días donde hay gente que va a ser reubicada en otros lugares, que va a ser reubicada en otros momentos, que va a ser reubicada en otras posiciones, porque no hay manera... Escuche, no aplauda porque me saca tiempo. Cada aplauso son 40 segundos y ya estoy a 10 minutos atrasado. Cada ajuste en Dios nos sacará de nuestra zona de confort. Me acuerdo como si fuese hoy el primer día que me enviaron a orar al hospital. Primer día que mi papá me mandó a orar por un hermano que estaba internado. No quedaba nadie más y el único que estaba disponible era yo. Fui con un miedo. ¿Y si se muere? ¿Usted nunca oró por un enfermo hasta que no tiene estos pensamientos? ¿Y si oro y no se sana? ¿Qué le digo a la familia si después de que oro por él, al otro día fallece? Todo desafío pone a prueba nuestra comodidad. Yo estaba cómodo pasando las canciones en el multimedia en la congregación. Pero no hay manera de ir hacia lo nuevo en Dios si no estoy dispuesto a sufrir el ajuste de la incomodidad. Las ovejas representan la fe cómoda. Un cristianismo de consumo, donde lo que se busca es solo recibir, sin dar fruto ni comprometerse con el propósito de Dios. Pregúntese, me pregunto esta tarde, ¿estoy viviendo una fe de consumo o una fe de entrega? Porque Jesús lo dijo, como dice la Escritura en Hechos 20, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso no puede ser solo un versículo para el momento de la ofrenda, Tiene que ser nuestra vida. Señor, de lo recibido de tu mano, eso te damos. Si el tiempo que yo tengo no es mío, la vida que yo tengo no es mía. Usted y yo estábamos muertos. Lo que vivimos es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cómo no vamos a vivir para aquel que nos compró? Número 3,
Las palomas. Las palomas representan, como dijimos, la ofrenda de los pobres. Aquellos que no tenían más opción. Por lo tanto, las palomas representan nuestras propias vulnerabilidades y nuestra necesidad de autenticidad. Te pregunto y me pregunto en esta mañana, ¿dónde en nuestra vida nos sentimos como alguien que solo tiene palomas? ¿Dónde en tu vida y en mi vida sentimos que lo que tenemos es insuficiente para Dios? Andrés, el hermano de Pedro, vino delante de Jesús cuando Jesús preguntó, ¿qué le vamos a dar de comer a esta multitud? Y le dijo, Señor, lo único que tenemos acá es un muchacho, Juan 6, aquí está un muchacho, que lo único que tiene son 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tantos? Y muchas veces nosotros nos sentimos así, como que lo que tengo no es suficiente. Pero si yo no soy tan bueno, pero si yo no sé hablar, pero si yo no sé cantar, pero si yo no sé dirigir una casa de luz, pero si yo no sé dar clase, pero si yo no sé enseñar, si yo lo que tengo es tan poco. Y entonces creemos que lo que tenemos es insuficiente. Y la insuficiencia nos lleva a la comparación. Miru dijo algo hace un par de meses atrás en una prédica que está buenísimo. La comparación crea en nosotros un apetito por algo que Dios no quiso que tuviéramos. Si Dios no te lo dio, es porque no quiso que lo tengas. ¡Ay, cómo me gustaría cantar como canta la hermana o el hermano! Si Dios no te lo dio, es porque no quiso que lo tengas. Ahora, la comparación crea un apetito. Si yo tuviera ese carro, si yo viviera en esa casa, si yo tuviera aquellas cosas. ¿En dónde en nuestra vida nos sentimos insuficientes? ¿Dónde en nuestra vida creemos que no soy digno porque mi fe no es tan grande como la de los otros? ¿Dónde permitimos en nuestras vidas que otros nos definan y nos hagan sentir que lo que tenemos no es suficiente? Hermano, hermana, usted tiene todo lo que Dios quiso que tenga para servir a esta generación. Los dones que tú tienes, los talentos que tú tienes, las capacidades que tú tienes, es todo lo que Dios quería que tengas para servir a esta generación. Estoy dejando que alguien o que algo base mi relación con Dios en cuanto al rendimiento. Estoy cambiando autenticidad por aceptación. Trato de que me acepten negociando lo que creo. Estoy creyendo que lo que tengo para ofrecer a Dios no es suficiente, porque esa mentira en esta mañana se tiene que caer. Tú tienes todo lo que Dios quiso que tengas para prestar el mejor servicio a Dios con todas tus habilidades, todos tus dones y todos tus talentos. Solo tienes que creerlo. Porque a veces creemos en la falsa humildad de que yo no tengo nada para ofrecer. Yo no tengo nada para darte. Con manos vacías vengo. Y son canciones románticas y maravillosas y que te hacen llorar. No tengo nada para ofrecer, no tengo nada que te pueda impresionar, no tengo nada. Y Dios dice, ¿cómo no vas a tener nada si yo te di a mi hijo? Si tienes a mi hijo, tienes todo lo que necesitas. Dejemos de cambiar y dejemos de negociar con palomas lo que Dios nos ha dado. Porque lo que tú tienes, el vecino que está a tu lado no lo tiene. Lo que Dios te dio es probable que a mí no me lo haya dado. Tú tocarás gente en tu vida que yo jamás en mi vida las veré. Nadie es mejor que nadie basado en el rendimiento, sino en el uso de lo que Dios nos entregó a administrar. Lo que te hace diferente no es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Porque ese muchacho no tuvo problema en darle los 5 panes y los 2 peces al Señor. Y el Señor se encargó de que esa comidita, que alguien la comería en un almuerzo, alimentara a 50,000, a 20,000 personas. El punto no es qué tienes, sino qué haces con lo que tienes. Y número 4, y si el hermano del teclado me puede acompañar para que todos piensen que estamos terminando. No, terminamos. Número 4, los cambistas.
Los cambistas son los que intercambian lo espiritual por lo terrenal. Eran personas que cambiaban moneda para los sacrificios, pero cobraban de más y se aprovechaban de la necesidad de los demás. ¿Será que estoy actuando como un cambista en mi relación con Dios? ¿Será que lo busco solo cuando necesito algo, tratando a mi fe como un intercambio? Solemos decir que a veces consideramos a Dios como nuestro bombero. Creamos el incendio y queremos que Él lo venga a apagar. Hay matrimonios, hay familias que vienen a la congregación solo cuando están en problemas, porque creen que por una palabra, por una oración, por una canción van a resolver lo que se resuelve por una decisión. Estamos tratando a Dios como una moneda de cambio. Lo buscamos solo cuando lo necesitamos o cuando queremos que nos dé algo. Bueno, Señor, yo te dé 1000. Alguien una vez me dijo, estoy haciendo un negocio con Dios increíble. ¿Negocio con Dios? Sí. Fui el pasado domingo a la iglesia y di una ofrenda de $1000. Entonces estoy convencido que Dios me va a devolver 2000. Le dije, serás el próximo enojado con Dios, porque Dios no está comprometido. Dios no es especulador ni corredor de bolsa. Dios no juega al Bitcoin. Dios no está comprometido con darme porque yo le di. Porque Él no recibe lo que yo quiero darle. Él recibe lo que Él espera que yo le dé. Y no es lo mismo. Señor, aquí vengo con mi mejor adoración, dijo Caín. Y Dios le dijo, gracias Caín, pero guárdate tú y tu ofrenda, porque la actitud de tu corazón no es recta delante de mí. A veces nosotros creemos que dándole a Dios lo que nosotros queremos, bueno, Señor, te doy esto, pero con esto no te metas, porque esta es mi vida. ¿Usted nunca escuchó esa frase? Pastor, yo te quiero, te amo, pero no te metas con esto porque esto es mío. Dios, gracias por toda la buena onda, pero esta parte me corresponde a mí. Entonces, buscamos a Dios solo cuando necesitamos algo. O buscamos a Dios cuando nuestro ministerio, nuestro servicio tiene segundas intenciones. Yo he escuchado gente decir, yo le sirvo a Dios porque sé que si yo le sirvo a Dios, Dios me va a dar a mi familia para Cristo. Y nadie dice que no sea verdad. El punto es si la motivación por la cual lo sirvo a Dios es la correcta. Porque ¿y si Él no te la da? Hay un principio poderoso en Génesis 22. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le dice a los criados, quédense acá, nosotros subiremos, adoraremos y descenderemos. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que Abraham sabía que iba a descender él, pero no iba a descender su hijo. Dios no le había dicho que no lo entregue, Dios le había dicho que lo mate, ¿se acuerdan? Y Abraham le dice a los criados con el muchacho adelante, nosotros subiremos, adoraremos y descenderemos. Pregunta, hermano, porque esto necesita un nivel de fe diferente. ¿Adorarías a Dios sabiendo que Él no te va a devolver tu hijo? Abraham sabía. Los que somos padres podemos ponernos en el lugar de lo que significaba para Abraham esa frase. Abraham sabía que él iba a bajar solo. Yo te pregunto y me pregunto, ¿serviríamos a Dios si Él no nos diera lo que nosotros esperamos? ¿Y si Dios no te sanara? Si Dios no te prosperara, si Dios no haría crecer tu empresa, si Dios no rescataría tu matrimonio. Pastor, pero eso es muy pesimista. Entonces borremos de la Biblia 1 y 2 de Pedro y borremos de la Biblia Hebreos 11, porque algunos por la fe conquistaron reino y otros por la fe murieron muertos por espada. Si creemos en un evangelio solo triunfalista, entonces tenemos que borrar varios versículos y varias historias de la Biblia. Borremos Job. Si Dios no te daría lo que tú esperas, ¿le seguirías amando? ¿O solo le serviríamos por el beneficio que nos daría?
Y última pregunta y oramos, les prometo. Cuando intercambiamos nuestra relación con Dios por apariencia, priorizando cómo me ven los demás por sobre cómo está realmente mi corazón. Jesús entró al templo y estoy seguro que Él quiere entrar a nuestros corazones en esta tarde. La pregunta sería: ¿estamos dispuestos a que Él voltee estas mesas? Las mesas del orgullo, las mesas de la autosuficiencia, las mesas de la comodidad, la mesa de la apariencia, la mesa del beneficio personal. Porque no hay manera de que podamos ser el templo que Dios espera con estas cosas adentro. Jesús dice: ustedes han convertido mi casa. Ustedes han convertido la casa de mi Padre en un mercado. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que los otros 3 evangelios no dicen mercado. Los otros 3 evangelios dicen cueva de ladrones. Y te pregunto, la última pregunta. Mire, y cierro la Biblia para que crea que de verdad estoy terminando. Te hago la última pregunta de esta tarde. ¿En qué cosas le estamos robando a Dios? ¿Qué cosas en nosotros son esa cueva de ladrones? Claro, solo que es más fácil identificarla en aquel, en el de allá, en la otra iglesia. Pero hoy va aquí. El trato de Dios para la estación que viene para esta casa tiene que venir aquí. No vaya a ser cosa que empecemos a ir más rápido y a la mitad del camino nos desajustemos todos. Incline su rostro allí donde está, por favor. Señor, en esta mañana rogamos por la asistencia del Espíritu Santo, el único que puede guiarnos a toda verdad, el único que puede llevarnos a convicción de pecado, justicia y juicio, el único que puede revelarnos los ajustes que tenemos que hacer. Señor, en esta mañana rogamos: haz los látigos que tengas que hacer, pero destruye, pero voltea, pero termina con las mesas de nuestras vidas que no son Cristo. Da vuelta nuestro desempeño, nuestro orgullo, nuestros esfuerzos. Sacude nuestra comodidad, sacude nuestras motivaciones. Confróntanos con nuestras motivaciones, Señor. Sí, Señor. Que esta mañana sea una mañana de decisión. Mira los corazones quebrantados, Señor. Aquellos que dicen: no quiero que mi vida se convierta en una cueva de ladrones. No quiero que mi templo se convierta en una casa de mercado donde el orgullo reemplaza la relación, donde la comodidad me deja en un lugar de mediocridad, donde mi tiempo, mis esfuerzos son más grandes que tu gracia, Señor, en esta mañana. Te pedimos: examina nuestros corazones. Puedes orar allí donde estás esta palabra: examina nuestro corazón, examina el estado de mi templo. Hay una pregunta que resuena muy fuerte en mi interior, que escuchaba en estos días y decía: ¿cuál es la evidencia que tenemos que Cristo está creciendo en nosotros, que el Espíritu Santo es el que está gobernando nuestra vida? ¿Cuál es la evidencia?
¿Cómo sé que eso está pasando en mi vida? ¿Cómo sé que eso está pasando en mi familia? Y una de las evidencias más grandes es que todo lo que somos está ocupado por Cristo. Mi mente piensa en Cristo. Yo voy al gimnasio, hago ejercicio porque quiero cuidar mi cuerpo, porque en él habita Cristo. Cuido mis finanzas porque es Cristo. Y todo lo que somos, nuestra familia, nuestra administración, nuestra casa, no es para complacernos a nosotros, sino es para que Cristo sea visto, para que Cristo crezca y para poder conocerlo. Porque si evidentemente pasamos por esta tierra conociéndolo, el deseo comienza a crecer. Comienza a crecer, comienza a crecer, comienza a crecer. Y decimos, cuanto más te conozco, más te quiero conocer y más quiero que mi mente sea gobernada por Cristo. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a exponer el corazón? A exponer y decir, expongo mi corazón para que realmente, no de palabras, no algo intelectual, sino para que realmente saques todo lo que no es Cristo de mi corazón. La única garantía de que podemos ofrecer a este mundo algo que no se corrompe, algo que no tiene fecha de vencimiento, algo que puede durar para siempre, eternamente, es Cristo. Todo lo demás está pronto a desaparecer, todo lo demás es corrupto. Así que quisiera que aquellos que dicen, yo quiero esto, y tengo en mi corazón, me doy cuenta que hay orgullo, hay autosuficiencia, hay comodidad, pero esta luz que estamos recibiendo no es para condenarnos, sino que es una ventana de oportunidad para avanzar, porque el Padre está interesado en que vea que su Hijo sea formado en nosotros, porque ese es el sello de garantía, de decir, estás aprobado, veo a tu Hijo en tu vida, veo a mi Hijo en tu vida. Así que los invito que puedan ponerse de pie, aquellos que quieran pasar acá al frente. No es porque hay mayor unción, sino porque es una salida de la comodidad de forma física. Reconocemos que hemos enfocado nuestra vida en nuestros deseos, en nuestros sueños. Pero hoy queremos dar vuelta, cambiar el rumbo y decirte que no queremos nada que no sea tu Hijo. Nada, nada, nada. Aún si tener tu Hijo implica no tener mi mayor sueño. Aún si tener tu Hijo implica no tener lo que tanto anhelé por años. Sino que mi mayor deseo sea que tu Hijo crezca. Espíritu Santo, nos exponemos a esa luz que no avergüenza, a esa luz que revela a Cristo en nosotros, en nuestro interior. Vamos, iglesia, comienza a hablar, comienza a expresar tus palabras, no tengas una actitud pasiva. Comenzá a expresar, a hablar con tu Padre. Sí, Señor. Solo queremos a tu Hijo, solo queremos a Cristo. Nuestro propósito en esta vida es conocerte, porque a medida que te conocemos nos enamoramos más, a medida que te contemplamos somos transformados a tu imagen, a medida que te miramos todo a nuestro alrededor cobra otro valor, otro sentido. Señor, esta tarde renovamos nuestro compromiso de que nuestra vida ya no nos pertenece, de que no es nuestra vida,
de que somos tu templo. Y me gustaría pedirte que ahí donde estás, solo si querés, la verdad no es porque es bueno cerrar la reunión así. No porque me hagas un bien a mí o a nosotros o a la casa, sino porque nos hace bien a nosotros renovar. Me gustaría pedirte que si esta tarde reconoces que hemos levantado mesas o tolerado mesas en nuestros corazones que no debíamos de hacerlo. Si reconoce que hemos basado nuestra vida en el esfuerzo, en el rendimiento, en las motivaciones equivocadas. Que esta tarde podamos levantar una de nuestras manos y decir: Señor, soy tu templo. Encuentra en mí una casa donde puedas habitar, libre del orgullo, libre de la autosuficiencia, libre de los méritos humanos, libre de mis propias habilidades. Señor, si he creído que lo que tengo es poco, si he tenido en poco lo que me has dado, esta mañana me arrepiento y vuelvo a renovar mi compromiso contigo. Vuelvo a renovar mi compromiso contigo de ser la casa del Dios viviente, donde tú puedas ser expresado y dado a conocer. Ajusta, ajusta, Señor, ajusta, aunque duela, ajusta, porque no quiero separar lo que tú has unido. Mi vida ya no es mía, mi vida te pertenece. Vamos, renueva allí donde estás. Esto es entre tú y Dios, no necesitas intermediario. Allí donde estás, dile al Señor: Señor, hoy renuevo mi compromiso a que mi vida ya no es mía, mi vida ya no me pertenece. Nuestra vida es tuya, Señor, y a ti la rendimos y te la entregamos. Nuestra vida no es nuestra, nuestro matrimonio no es nuestro, nuestros hijos no son nuestros, nuestra economía no es nuestra, nuestros dones y talentos no son nuestros. En definitiva, todo viene de ti, Señor, y todo vuelve a ti. Y creemos que en nosotros será vista tu gloria, para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Si lo crees, dale el mejor de tus aplausos al Señor. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Estamos muy contentos de que estés aquí. Y si Dios habla a tu vida, por favor escribe aquí abajo en los comentarios. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales con @CFVidaNueva, Instagram, TikTok. Queremos que seas parte de esta comunidad de creyentes que cada día crece más y que seguimos unidos esperando cada una de las promesas y la herencia que tenemos en el Señor. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.